Buenas tardes, hermanos, amigos, saludos desde acá, desde Trujillo, Perú, deseando pues con la bendición de Dios que estén bien y saludando a cada uno de mis hermanos que están en Venezuela y otros que están en otros países. Espero que el Señor les siga ayudando y guardando en todo y les siga prosperando espiritualmente en cada lugar que estén. Hay una pregunta que eh, está en internet y he sido debate de muchos, es si la salvación que obtiene un cristiano, dada por Dios, se pierde. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia nunca habla, en cuanto al tiempo de la gracia, que la salvación se pierde. Pero hay quienes usan versículos sacados fuera de contexto, por ejemplo, Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo, es usado por muchos sectas religiosas para decir que sí, la salvación se pierde. Si usted no persevera, usted va a perder la salvación. Ahora, si esto fuese así, entonces todo lo que hizo Dios, el plan de redención de Dios, entonces no tendría validez, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es así. Vamos a plantear la pregunta: ¿puede un cristiano perder la salvación? Antes de responder a esta pregunta, vamos a plantearnos lo que ha recibido un cristiano. ¿Y qué ocurre cuando un cristiano recibe la salvación? Primeramente, leamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, versículo que ya usted ya lo tiene en mente y ya sabe a qué me voy a referir, ¿no? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo primero que es un cristiano cuando cree en el Señor Jesucristo es que es una nueva criatura. Somos hijos de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a citar los versículos, voy a estar citando bastantes versículos para ir aclarando. Juan capítulo 1 dice que nosotros somos hijos de Dios. Dice versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, de sangre, es decir, no es por familia o generación o genealogía, ni de voluntad de carne, o sea, esto no ha sido por el hombre, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos hijos de Dios por la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero dice 2 Corintios 5:17 que somos hijos de Dios, somos nueva criatura, y eso es lo que le dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 3 a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Una nueva criatura que lo hace es Dios. Entonces, si esto no fuera así, Dios tendría que destruir la nueva criatura. Pero Dios, que no miente, según lo que dice Tito capítulo 1, versículo 2, no lo va a hacer. Entonces, lo primero que somos es nueva criatura.
Lo segundo que es un cristiano es un redimido. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien os resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Somos redimidos. La palabra redimido es uno que ha comprado y que otro ha pagado el precio. O sea, Dios nos ha comprado por precio. El precio fue la sangre preciosa de Cristo. Nos redimió, nos compró, como aquel que va al mercado de los esclavos, paga un precio y compra a un esclavo. Nosotros éramos esclavos del pecado, ahora somos libres gracias al Señor Jesucristo. Entonces, otro beneficio de la salvación que tiene un cristiano es justificado. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justificado significa ser declarado justo. El día que usted y yo pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, fuimos declarados justos. No porque nosotros seamos justos, porque dice la palabra de Dios, ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 9, dice que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero entonces, dice la palabra de Dios en este mismo capítulo, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Justificado gratuitamente. Usted y yo fuimos declarados justos gratuitamente por su gracia. Ya vamos a llegar al punto de leer este versículo de Efesios capítulo 2, 8 y 9. Pero fíjese lo que dice, justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, somos justificados gratuitamente por su gracia, declarado justo. Ese es uno de los grandes beneficios de la salvación. Si así no fuera, si se perdiera la salvación, entonces Dios tendría que revocar lo que ya ha dictado, lo que ya ha declarado, lo que ya ha escrito. Tendría que retractarse de su palabra con cada persona que pierde la salvación. Otra es que cuando uno es creyente, es cristiano, recibe la salvación, tiene vida eterna. Juan 3 y 16, vamos a leer Juan 3 y 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted dice, bueno, pero la salvación se pierde, estaría diciéndole yo a Dios, escuche lo que yo estaría diciéndole a Dios. Dios, no tengo vida eterna. No es por fe. Es por mi propio esfuerzo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y tendría que decirle yo a Dios, y no tengo vida eterna, pero Dios dice, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Entonces, cuando yo soy salvo, cuando yo soy cristiano, yo recibo a Cristo, tengo vida eterna. Si así no fuese, entonces Dios tendría que revocar, ya no sería vida eterna, sino vida temporal. Ahora, vamos a leer otro beneficio. Dice que la salvación, ¿verdad?, que yo tengo, me sella. Es un sello que pone Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, capítulo 1, versículo 13. Había anotado mal. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Cuando el apóstol Pablo y Pedro y Juan predicaron, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el evangelio de vuestra salvación. Cuando ellos presentaron claramente a Cristo, exponiendo su padecimiento, su muerte, su sepultura, su gloria, y todo aquel que ponga su fe en Él es salvado. Ese es el evangelio de salvación, la palabra de verdad. Y habiendo creído, ese es otro paso más. Ese es un paso mío, habiendo yo puesto mi fe, dice, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello que nunca puede romperse. Cuando un rey en la antigüedad ponía un sello sobre un decreto, hay una ley que dice que ni el rey puede revocar ese decreto. Ese sello que pone Dios, que es el Espíritu Santo, somos sellados por Él. Nadie puede revocar ese sello. Vamos a leer por último, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Lo que vemos aquí son cosas sencillas. La salvación que yo tengo es por gracia. ¿Qué significa gracia? Esta palabra charis, que es del griego, gracia, es que Dios me da algo que yo no merezco. Y mire, cuando uno lee la carta de los romanos, nos damos cuenta, como ya hemos leído con anterioridad, cuando uno lee la carta de los romanos y vemos que no éramos justos, que estábamos atestados de pecado, el único que podía tomar un paso adelante para alcanzarnos en salvación es Dios. Y tenía que hacerlo por pura gracia. Darnos algo que yo no merecía, pero dice que la salvación es mediante la fe. La fe que yo ejerzo en la bendita persona del Señor Jesucristo.
Y esto no es de nosotros, la salvación no viene de nosotros y no depende de nosotros. Aquellos que enseñan erradamente, tomando versículos como Filipenses capítulo 2, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, eso no tiene nada que ver con la salvación condicional. Eso tiene que ver con el resultado, lo que yo hago como resultado de mi salvación. Y eso lo dice aquí mismo Efesios, dice, pues eso es un don de Dios. El don es la palabra don, ese es el don inefable, es un regalo que viene de parte de Dios. Es un regalo. Y hay una diferencia entre regalo y recompensa. Lo que yo voy a recibir en el cielo, en el tribunal de Cristo, es una recompensa por lo que yo he hecho aquí para Dios. Pero lo que Dios me ha dado a mí sin merecerlo es un regalo, algo gratuito. Te doy un regalo. Ahora, los falsos testigos de Jehová quieren dar a entender que es hablar del término merecer regalo. Nadie merece un regalo. Dios lo da sin merecerlo. Entonces, un regalo es algo que yo te doy gratuitamente. La salvación es gratuita, pero costó un precio muy alto. Costó nada menos que la preciosa sangre de Cristo. Costó nada menos que la bendita persona, el sufrimiento en la cruz, en el Calvario. ¿Cómo puedo yo decir que lo que Dios me ha dado lo voy a perder? La salvación no se pierde. Pero dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, para que nadie pueda darse gloria a sí mismo cuando toda la gloria es para Dios. Ahora, vamos a resolver el problema de lo que dicen, bueno, pero entonces si somos salvados puedo hacer lo que me da la gana. No, amigo. No, hermano. Estamos equivocados si pensamos así. Es más, si usted piensa así, examínese, porque tendría por seguro de que usted todavía no ha nacido de nuevo y no es salvo. Porque quiero leer un versículo que nos asegura que aunque la salvación es por gracia, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Vamos a leer la carta a Tito, por favor. La carta a Tito, versículo 11. Fíjese, creo que escuche detenidamente lo que dice estos versículos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las obras que yo haga para Dios son obras que Dios preparó de antemano, como dice capítulo 2, versículo 10 de Efesios. Y debo andar en esas obras. Pero ¿qué pasa con aquellos que, han pecado o que dicen ser cristianos y andan en el mundo pecando y haciendo y deshaciendo? Bueno, vamos a leer versículo 16, versículo 9 del capítulo 3 de Primera de Juan dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, no puede.
¿Puede pecar? Sí puede. ¿No debe pecar? No debe. Pero aquí habla de practicar el pecado. Practicar el pecado. ¿Cómo es posible que una persona diga que es cristiana y viva en fornicación, en adulterio, viva en lujuria, palabras deshonestas, obras deshonestas? Usted sabe que el verdadero cristiano que peca, hay algo que se llama conciencia, y Dios obra en la conciencia de cada verdadero cristiano. Pero eso no significa de que la salvación se pierda. Eso no tiene que ver con la salvación eterna. Ahí el aspecto de la salvación es, somos salvos de la condenación del infierno. Somos salvos de este mundo y seremos salvos hasta la venida del Señor. Pero usted debe cuidar su vida delante de Dios. Debe cuidar su vida delante del Señor. Pero la salvación no se pierde. Algunos dicen, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, por favor, esos son eventos que tienen que ver con el porvenir, con el futuro. Y es un versículo que tiene que ver con el tiempo de la tribulación, aquellos que perseveren hasta el fin durante ese tiempo de tribulación, que no se dejen marcar por la bestia, que no obedezcan al anticristo, que no sigan al anticristo, que aún mueran por la fe en Cristo. Y los que permanezcan vivos todo ese tiempo serán salvos. Pero no me saquen fuera de contexto un versículo y convertirlo en un pretexto. Gracias a Dios por lo que nos has dado. Somos justificados, redimidos, tenemos vida eterna. Para terminar quiero leer un último versículo en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 28. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por último, Romanos 8, versículo 38. Romanos 8, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Entonces más adelante dice el versículo 32, el que no escatimone a su propio Hijo, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. ¿Qué más que esto, querido hermano, querido amigo? La salvación que Dios ofrece es grande, pero es gratuita y es segura, porque estamos en las manos del Padre, en las manos del Hijo y sellados por el Espíritu Santo.